¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. La pobreza infantil en nuestro país alcanza a 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes, y expertos alertan sobre lo que esto puede significar y lo que impacta. Esto es parte de un informe de UNICEF Chile y la Fundación Colunga que revela esta cifra, pero además con propuestas para poder hacer frente a esta situación. Quiero saludar y establecer contacto de inmediato con Paloma del Villar Tagle, ella es directora del Observatorio Niñez de Fundación Colunga. Gracias por el contacto con CNN Chile. Paloma, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por ponernos en contexto. Bueno, ¿qué arranca o qué arroja, mejor dicho, este informe? Mira, el informe del que vamos a conversar hoy día es este informe que realizamos entre el Observatorio Niñez de Fundación Colunga y UNICEF, que lo que busca es precisamente actualizar los datos que tenemos sobre pobreza infantil en Chile y entregar algunas recomendaciones y propuestas de política pública para enfrentar la situación de la pobreza infantil. Como tú bien decías, hoy día 1,1 millones de niños y niñas en Chile viven en pobreza por ingreso. Eso quiere decir que los ingresos de su familia no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, transporte, alimentación, vivienda, y eso equivale a un cuarto de los niños de Chile. O sea, estamos hablando de que uno de cada cuatro niños viven en este contexto que vulnera sus derechos y también sus posibilidades de tener un desarrollo integral, porque hoy día sabemos que la pobreza impacta más allá de un momento puntual en el tiempo, tiene efectos que perduran en el tiempo, sobre todo cuando ésta se da en la infancia. Ahora, estos son datos de la CACEN, Sí. los analizados. Sí, el informe se realizó con la encuesta CACEN 2024, que son los últimos datos a nivel poblacional que tenemos disponibles. Y además hay que recordar que con la nueva CACEN tuvimos una actualización de la Exacto. metodología que nos permite justamente medir mejor la pobreza. Hace las entregas anteriores de CACEN teníamos un dato que estaba desactualizado con el costo de la vida, y básicamente lo que hoy día nos revela esta nueva CACEN con esta nueva metodología es que estamos muy por encima de lo que creíamos. Los datos con la línea anterior alcanzaban un 9% y hoy día estamos en un 25%. Entonces también nos enfrentamos a una realidad que muchas personas que estamos desde la sociedad civil mirando la realidad de Chile la conocíamos, pero que no teníamos los números para ponerle el nombre, digamos, a la Ahora, situación de la en Chile. sí, Paloma, ahora dentro de lo que indican, ¿cierto?, en este informe, plantean la necesidad de poder avanzar hacia una garantía de ingresos básicos para la familia que tienen niñas, niños o adolescentes y fortalecer un sistema de protección social. ¿A qué líneas, a qué apuntan juntamente estos planteamientos? Sí, mira, nosotros en Chile tenemos una ley, ¿cierto? Que es la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, que fue aprobada en el año 2022. Y esa ley establece claramente de que el Estado es garante, ¿cierto?, de los derechos de niñas y niños y que el Estado debe proteger a los niños y niños. Y no solo es una protección, cuando pensamos en protección, siempre pensamos en la protección frente a la violencia, vulneraciones de derechos, pero también hablamos de protección social. El Estado tiene una responsabilidad en el fondo en entregar a los niños y niñas en Chile un piso mínimo de acuerdo a la ley que el mismo Estado ha establecido, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de garantía de ingreso, sabemos que países más desarrollados, más avanzados han ido, ¿cierto? Tienen algunas servicios y prestaciones y subsidios que ayudan a las familias cuando están criando niñas y niños. Y en Chile, lo que analizamos en este informe es que las ayudas que existen del Estado, las transferencias monetarias, si bien existen y ayudan a reducir la pobreza, no alcanzan a combatir la profundidad, la severidad que tiene esa pobreza. Te doy un ejemplo. En promedio, lo que veíamos en los datos es que una familia con niños que vive en pobreza necesita alrededor de 230.000 pesos mensuales para salir de la pobreza. En promedio, los apoyos estatales son de 94.000. O sea, existen apoyos, pero no son lo suficientemente potentes como para ayudar a las familias a salir de la pobreza. Y quizás otro dato un poquito más grave,
en el fondo es que tenemos un 26% de las familias con niños viviendo en pobreza que no reciben ningún apoyo estatal, ninguna transferencia. Entonces, a lo que apuntamos nosotros en el informe con la recomendación de establecer un piso mínimo de ingreso, es que creemos que Chile tiene que avanzar hacia garantizar un piso mínimo en términos económicos, al igual como ha ido avanzando hacia, por ejemplo, las pensiones de los adultos mayores. Los niños, al igual que los adultos mayores, son una población pasiva que no está en edad de trabajar y por Claro. ende estructuralmente esas familias necesitan más recursos para estar sobre la línea de la pobreza y creemos que es momento de mirar cómo estamos apoyando a esas familias y quizás mejorar esos subsidios para que lleguen de manera más efectiva a todos los que lo necesiten de alguna manera. Cuando hablamos cuando le ponemos ya un poquito de realidad y nos salimos de las cifras y los números para hablar de la pobreza y la infancia, ¿en qué se traduce esto? Sabemos que vienen nuevos datos respecto a la malnutrición, vienen nuevos datos respecto también, ¿cierto? Sabemos que todos los niños tienen derecho a la educación, sin embargo hay cifras preocupantes de deserción escolar, sabemos que el tema de los cuidados y eso genera el caldo perfecto para finalmente transformar, no poder romper este círculo y que otros vengan a ocupar ese espacio donde el Estado no llegó. Estoy hablando básicamente de las redes del narco, etcétera. Por lo tanto, cuando le ponemos realidad, ¿de qué carece una niña o un niño cuando está bajo la línea de la pobreza? Mira, tu pregunta es muy importante porque en el fondo medir la pobreza implica querer ponerle en cifras a una realidad que va más allá de las cifras y de las formas en que medimos. Nosotros en Chile tenemos dos formas de medir la pobreza. Tenemos la pobreza por ingreso, es decir, nosotros sabemos que para sobrevivir, ¿cierto? Para cubrir los gastos básicos yo necesito cierto monto y eso es lo que le llamamos la línea de la pobreza y la pobreza por ingreso. Lo que te decía antes, 1 de cada 4 niños vive en hogares que no tienen los suficientes recursos para tener lo básico mes a mes. Exacto. Pero además tenemos la pobreza multidimensional, que justamente apunta a lo que tú decías, es decir, familias que tienen carencias severas, por ejemplo, en educación, o que los niños no asisten a educación, o que los adultos que están en ese hogar no han alcanzado la educación adecuada para su edad, en salud, falta de acceso a salud, en entornos, en barrios, y múltiples dimensiones que nos permiten caracterizar esa otra cara de la pobreza que no solamente tiene que ver con ingresos. Entonces, también ahí vemos cifras preocupantes. Dos cosas que creo que son relevantes. Uno, tenemos 1 de cada 10 niños, un 10%, viven en familias que tienen pobreza por ingresos y pobreza multidimensional. O sea, tienen carencias económicas, pero también carencias en acceso a salud, empleo de sus padres, educación. Y por otro lado, si nosotros combinamos estas distintas formas de medir la pobreza, la cifra es mucho mayor. Tenemos un 40% de los niños que o tiene pobreza por ingresos o tiene pobreza multidimensional. Y quizás un poco apuntando a lo que tú comentabas de cómo en el fondo la pobreza puede impactar las trayectorias, porque cuando hablamos de pobreza también hay que entender en la infancia no es solo un momento en el tiempo, no es una foto, ¿ya? Vivir en situación de pobreza durante los primeros años de vida tiene impacto en las trayectorias, dificulta las trayectorias educativas exitosas, dificulta tener una salud plena en el fondo a medida que se va creciendo. Además, se acompaña muchas veces de una falta de oportunidades en los entornos. Entonces, tienen muchas consecuencias que incluso hay países que han costeado cuánto le cuesta a un país tener a niñas y niños viviendo en pobreza, considerando todas esas dificultades que esos niños van a tener en sus trayectorias. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de España, que han cuantificado cuánto vale eso, cuánto le cuesta al país, lo han costeado en un 5,4, 5,1% del PIB. O Mm. sea, un país que tiene a sus niños y niñas viviendo en la pobreza, finalmente es un país que va a tener un costo enorme en el futuro, además del costo que tiene en el presente tener niños viviendo bajo esta vulneración. Ahora bien, no tengo mucho tiempo, pero sí para preguntarte el término, este informe queda disponible, ustedes están disponibles para abrir una conversación, porque finalmente el diagnóstico está, la fotografía está y todos nos sensibilizamos cuando hablamos de la infancia, pero lo importante es que esto movilice y que pasen cosas para que finalmente menos niños vivan bajo la línea de la pobreza y esto no impacte en términos pero generales a toda nuestra sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, el rol que cumple las organizaciones
desde el mundo civil son clave, son un actor relevante, porque finalmente ustedes están mirando esto, están poniéndole cifras, están trayendo informes. Entonces, bueno, finalmente, ¿cuál es la expectativa de todos estos análisis para poder seguir avanzando? ¿Cuál es la línea que crees tú que se tiene que empezar a priorizar? Sí, mira, nosotros hicimos este informe en conjunto con UNICEF un poco para volver a hablar de este tema, porque además hay muchas de las propuestas que están en ese informe que se llevan muchos años conversando en Chile entre los ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, entre los organismos internacionales, entre la sociedad civil, y de alguna manera hay un consenso en que necesitamos abordar la pobreza infantil. Lo que necesitamos hoy día es un empuje de tomar este tema, tomar las propuestas que están y poder hacer efectivamente cambios para proteger a niñas y niños de la pobreza de mejor manera. Sobre todo en un escenario, ¿cierto?, en que estamos hablando de un ajuste fiscal, ¿cierto?, que hay preocupación por Exacto. qué tipo de programas y servicios van a perder cobertura, pero también porque sabemos que en un nuevo ciclo político, en el fondo, hay oportunidades para que algunas batallas se tomen, ¿cierto?, y que propuestas como estas, que tienen amplio consenso, si uno habla con cualquier persona que está en este ámbito sabe que es importante invertir en los primeros años de niñas y niños, y en base a esto eh, podamos hacer estas propuestas una realidad y que para eso necesitamos la colaboración de muchos actores y también la voluntad del Estado, ¿cierto?, las autoridades. Bueno, vamos a estar monitoreando todo aquellos avances en línea directa para poder, ¿cierto?, acompañarlos en este camino común, finalmente, ¿cierto? Porque es imposible no sensibilizarse cuando sabemos que hay niños que viven bajo la línea de la pobreza multidimensional o bien, ¿cierto?, bajo los ingresos, estas mediciones, pero que nos permiten darle un poquito de realidad y saber que hay niños que están en esta condición y que como sociedad todos juntos podemos avanzar para encontrar los caminos. Paloma, muchísimas gracias por el contacto con Muchas CNN Chile. gracias a ti. Muchas gracias. Bien, pues son conversaciones difíciles, duras, pero mostrar la realidad bien vale para poder seguir construyendo juntos los caminos que nos ayuden a darle un poquito de dignidad a todas aquellas familias o aquellas niñas y niños que hoy viven bajo la línea de la pobreza. Este es un esfuerzo que hace UNICEF y justamente la Fundación Colunga, y por eso queríamos relevar esta conversación. Por mi parte, me despido, será hasta la próxima. AgroSuper